Qué bueno que es estar en la casa de Dios y qué alegría tenerlos a ustedes acá juntos en la presencia del Señor. ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos? ¿Quién necesita de Dios hoy? Venimos a este lugar porque ocupamos de Él, porque necesitamos de su consejo. Venimos a adorar, venimos a vernos, a abrazarnos, venimos a exaltarlo con nuestras ofrendas y también con un corazón humilde. Pero también venimos a escucharlo a Él, a aprender de su palabra. Así que acompáñenme a orar para tener este tiempo que sea provechoso a nuestro espíritu. Padre bueno, gracias porque usted está aquí, Señor. Gracias porque su bondad permanece para siempre, Señor. Y su amor es tanto, Señor, que no nos ha dejado solos un minuto. Su presencia, Señor, está prometida para nosotros en el Evangelio. Usted va a caminar con nosotros todos los segundos de nuestra vida. Pero usted nos ama tanto, Señor, que no solo quiso andar con nosotros, sino que ahora vive en cada uno de nosotros. Y para eso te damos gracias y no hay forma en la que podamos pagar eso. Padre, también usted nos quiso dar guía, Señor. Y en lugar de enviarnos, Señor, a ciegas a un mundo difícil, nos dio su palabra, Señor. Nos dio la voluntad suya escrita, Señor. Nos dejó un mapa. Y en este momento, Señor, rogamos para que este tiempo, su palabra, Señor, nos guíe, nos oriente. Padre, los que estamos acá lo necesitamos. Estamos perdidos sin usted, Señor, confundidos, enredados, cansados, agobiados, Señor. Pero su palabra es bálsamo, es guía, es brújula, Señor, es fuerza. Así que oramos para que este tiempo sea provechoso para nuestro espíritu. Enséñanos, guíanos. En el nombre de Cristo, la iglesia de Dios dice, amén y amén. Abra su Biblia, por favor. Vamos a estar estudiando un pasaje en Lucas capítulo 18. Hoy vamos a estar enfocados en 4 versos. Pero después de Semana Santa quiero ponerlos en contexto. No sé si la pantalla funciona. Estamos... ok. Ahí yo les puse una imagen al equipo de producción de los temas que hemos tenido durante este año para volver a ponernos todos en sintonía después del tiempo de vacaciones. Este es el mensaje número 14 de este año. Y este año hemos tenido un par de series importantes. En enero estuvimos hablando sobre recursos para enfrentar el año. Cosas importantes que nos pueden ayudar para enfrentar el año de manera correcta. La red definió que este año tiene como lema respuestas oportunas. Entendiendo que el Dios que tenemos habla. ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo, Él habla, Él nos guía. Y Él da la respuesta en el momento correcto. Y estuvimos hablando en enero sobre la importancia de poner la mirada en las cosas de arriba. Gracias al equipo de producción que lo puso ahí en pantalla. Luego en febrero arrancamos una serie que le puse los 3 innegociables de Dios. Tomando como partida una serie de conversaciones que Jesús tuvo en el Evangelio de Marcos. Estuvimos viendo que Dios espera ciertas cosas de sus hijos. Y esto es muy importante que nosotros aprendamos a saber cómo nuestra fe crece y madura. Normalmente el creyente viene de una vida de pecado como todos nosotros, llega a la iglesia, en la iglesia conoce del Señor, sabe y descubre ciertas cosas que hay que hacer. Entonces se da cuenta que hay que orar, que hay que congregarse, se da cuenta que no se vale andar en las discos en la noche porque nos ponemos en momentos vulnerables para nuestro pensamiento, para nuestra vida y todo. Además, empezamos a ver una serie de cosas que los cristianos hacen y una serie de cosas que los cristianos no hacen. Pero el tema es que muchos de los cristianos dejan de crecer. Llegan al Señor y conocen a Jesús como su Salvador, pero no logran dar el paso a que Jesús sea su Rey, sea su dueño. Y la única manera en la que una mujer o un hombre crece en Dios es conociéndolo en la palabra. Esa es la única manera. Entonces, yo me tomé la tarea hace un par de semanas de tratar de enfocarnos en que usted pueda analizarse y yo también, y ver en qué punto estamos en nuestro caminar con Dios. ¿En qué posición se encuentra usted? Como que si esto fuera un mapa de avance, ¿dónde está usted? Porque se puede dar cuenta muchos años después
que está repitiendo el mismo año. Y usted puede acostumbrarse a oírme a mí predicar acá los días sábados o los que vienen los martes al estudio. Y podemos acostumbrarnos a recibir ciertas enseñanzas. Pero el Señor demanda cosas de usted. Lo primero que Él demanda, y se lo detallo rápidamente en su bosquejito ahí, es fe. Dice esta frase de Marcos con respecto al maestro: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hay dos cosas que asombran a Jesús, y en los que no tienen fe y los que tienen fe. El Señor se sorprende con aquellos que deciden creer. Es más, el escritor de Hebreos es tan directo en esto que dice que no hay manera en la que podamos gustarle a Dios, no hay manera en la que Él se enfoque en alguien si no confía. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios demanda fe. Se vale que la fe empiece pequeña. Se vale que la fe inicie en una crisis. Se vale que la fe empiece en una necesidad. Porque ocupamos pedir perdón por una vergüenza, por un pecado. Porque ocupamos sanidad. Porque ocupamos que Él nos dé algo que ocupamos. Se vale. Todos los que llegaron a Cristo llegaron necesitando algo. Lo que pasa es que esa fe chiquitita que empieza como un granito de mostaza debe crecer, debe progresar. Porque Jesús dice que esa fe empieza pequeñita, pero se convierte en la más grande de las hortalizas, a tal punto que los animalitos vienen y hacen nido en ella. No se vale quedarse con una fe pequeña. Entonces es necesario que nuestra fe madure y crezca. Dios demanda eso. Lo segundo que Él espera es una relación con usted, no religión. No religión. A mí me toca trabajar con gente de todas las religiones. Tengo colaboradores que son de distintas religiones, para que me entiendan, empleados míos que son de distintas religiones, estudiantes, familias que son. No estamos hablando de religión, estamos hablando de la decisión que alguien toma de depender de un Dios que quiere estar con él. Y el ejemplo que les di con respecto a esto es otro momento de Cristo en Marcos capítulo 11. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús va por Jerusalén, llega al templo y se da cuenta que en el templo hay un montón de religiosos que están frenando que la gente pueda llegar a Dios. Y están estafando a todo el mundo, cobrando cosas, vendiendo cosas. Y Jesús dice: no, mi casa será llamada casa de oración. La casa del Padre será llamada casa de oración. Lo que Dios quiere es que nosotros nos relacionemos con Él, que pasemos tiempo con Él. Y si hay una cosa que el Señor no soporta, es aquel que trata de funcionar como un peaje. Trata de controlar quién puede llegar a Dios. Y Jesús, lo vemos en uno de los momentos más enojados, lo hace 2 veces en el Evangelio, inclusive la misma semana antes de entregar su vida en la cruz. Entonces Él demanda fe y Él espera una relación. Cuando nosotros empezamos una amistad con alguien y esa amistad empieza a crecer en un amor, en una cercanía, es súper necesario que se fortalezca con cosas sencillas: tiempo, esfuerzo, ganas. Disfrute de compartir el alimento, disfrute de pasar tiempo juntos. Lo mismo sucede con el Señor. Si usted quiere crecer en Dios, usted tiene que ser intencional en buscarle. Nosotros seguimos a un Dios que es buenísimo y Él fue el que vino en una misión de salvación a traernos a nosotros. Pero también Él se acerca al que le busca. Amén, mi hermano. Amén. Él se acerca al que le busca. Entonces Él espera fe y Él espera relación. Y lo que hemos estado en estas últimas semanas, aunque hicimos un pequeño impasse ahí por el tema de Semana Santa, el Señor demanda fruto. Un día Jesús va a venir a recoger fruto de usted y de mí. Y esto es una responsabilidad enorme que usted tiene que entender hoy. Dios tiene expectativas altas con usted. Él ha hecho un depósito en usted. ¿Qué es lo que dicen los pastores? Dones, talentos. Sí, eso se vale, es cierto. Pero es más que eso. Él se ha entregado por nosotros y ahora vive en nosotros. El depósito de Dios en nosotros es Dios. Él no vive en ningún edificio. Él vive en su pueblo. Él vive en nosotros. Y esa habitación de Dios en sus hijos
produce cosas, produce fruto. Yo le pongo una frasecita ahí en su bosquejo. Es imposible tener una relación con Jesús sin cambiar. Es imposible. Cuando Jesús llega a un lugar, las cosas cambian. Toma control del mensaje, toma control de la necesidad, toma control del dolor, toma el control de la escasez. Cuando Jesús llega a una persona, algo empieza a cambiar. Y Dios nos ve como una rama de una gran viña. Y esa rama en Cristo fructifica. Y en eso es lo que nos encontramos. Voy a pedir al equipo que pongamos la segunda imagen que les puse ahí, porque lo que hice fue comparar 4 de las versiones más comunes. Ahí ustedes pueden ver en la primera columna la Reina Valera del 60, que es la que usamos nosotros siempre acá. Está la Nueva Versión Internacional, la traducción viviente y la traducción lenguaje actual, en cómo cada una de ellas traduce este fruto de Dios que tiene 9 cosas. No son 9 frutos. Es un fruto que tiene 9 aristas, que tiene 9 partes. La forma en la que lo hemos memorizado, o lo hemos visto más en la iglesia, tal vez desde escuelita dominical, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas que no hay ley. O sea, todo lo que tiene que ver con eso, el Señor lo incentiva. La NBI habla de alegría, de amabilidad, la traducción viviente habla de gentileza, y la traducción lenguaje actual, que fue una traducción donde sus editores estuvieron acá en Costa Rica guiando esta edición, y que de manera inicial, la gente no sabe esto, pero era una versión para niños, luego se comercializó como una traducción normal. Habla de amar a los demás, estar siempre alegre, vivir en paz con todos, ser pacientes, amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar los malos deseos. Como tuvimos el tiempo de descanso en Semana Santa, yo les recuerdo ahí en su bosquejo lo que hemos trabajado. Y los 4 que están en verde es lo que hemos estudiado: gozo, paciencia, benignidad y bondad. Hoy vamos a hablar sobre mansedumbre, y el tema de esta tarde es fructificar en humildad. Mansedumbre es una palabra que nosotros no usamos mucho, entonces vamos a fructificar en humildad. Benignidad es una disposición del corazón, es una intención interna. Cuando hablamos de que una persona tiene la disposición hacia el mal porque está pensando en maldad, y todos tenemos un poquito de eso, pero cuando hablamos de benignidad estamos hablando que alguien tiene una disposición interna del corazón. Yo quiero que recuerde, cuando estoy describiendo esto, que no estoy hablando de virtudes que usted practica. Esto no es yo voy a ver cómo me hago más paciente. Esto no es yo voy a ver cómo yo amo más. No es ese esfuerzo. Eso está genial, pero eso es otro tema. Ahorita estamos hablando del fruto que produce Dios en una vida que está en Él. Es paciencia distinta a la que yo puedo lograr meditando y pensando mis acciones. Es una paciencia que viene de Él. Benignidad es la disposición del corazón que Dios pone en una persona que está en Él. Bondad es la expresión de esa benignidad. Ya no es mi intención interna, sino es cómo yo muestro mi amabilidad a los demás. Y todos hemos conocido a alguien que aparenta ser amable, pero que al final es súper cruel. Y además hay gente que es artista en eso. Pueden decir conchadas sonriendo. Usted puede tener un familiar que puede decir cosas feas, pero con palabras bonitas. Lastiman con palabras bonitas, con sarcasmo, con crítica. Amabilidad, que lo traduce el tema de la Reina Valera como benignidad o bondad, es la expresión de lo que llevamos adentro. Es lo que demuestra una persona como cambio de la actitud de su corazón cuando está en Dios. Paciencia quiere decir, en el sentido literal de la palabra, que somos largos para enojarnos. O sea, que va a costar mucho tiempo en que alguien se enoja. Y la traducción más bonita en el español de nosotros es como decir alguien que es de mecha larga,
alguien que no se enoja fácilmente, sino que aprende a controlar sus impulsos, sus emociones. Y estuvimos estudiando Santiago capítulo 5, donde Dios habla de cómo nosotros ejercitamos la paciencia, y es horrible, familia, es rudísimo. Es en las circunstancias, es con la gente. Hay personas que dicen, yo estoy súper bien hasta que viene la gente, yo estoy súper bien hasta que viene él, hasta que viene ella, ¿verdad? Como escuché un pastor decir, ser pastor es fácil hasta que se da cuenta uno que está con la gente, porque todos somos difíciles y todos vivimos llenos de problemas y con dificultades. Entonces, paciencia en las circunstancias en lo que estamos viviendo, paciencia con la gente con la que estamos viviendo, paciencia con Dios, el saber esperar, y paciencia en el sufrir. El escritor bíblico nos da 4 ejemplos. Nos da el agricultor que espera, el juez que le hace justicia a quien no lo merece, los profetas que se mantuvieron cercanos a Dios aunque estaban viviendo cosas rudísimas, y el ejemplo de Job. Gracias, Catita. Y el ejemplo de Job, que pasó sufriendo. Alegría es una emoción linda que todo mundo quiere vivir. Se dice que las enfermedades del siglo XXI tienen que ver mucho con nuestra mente. Y nos vemos en medio de ese gran espectro de emociones, de una ansiedad que nadie puede calmar o una depresión de la que nadie nos puede sacar. Y en medio de todo ese rango de diferentes colores y emociones nos encontramos un mundo que ofrece felicidad momentánea. La alegría es linda, la alegría es una emoción preciosa. En un momento chiva, algo que recibimos que no estábamos esperando, algo que disfrutamos, algo que se logra. La alegría es preciosa, pero el tema es que la alegría es momentánea, es circunstancial, depende de lo que está pasando. Yo hoy puedo estar muy alegre, pero mañana puedo estar muy triste porque algo pasó. Choqué con el carro, se me jodieron las cosas, perdí el trabajo, sucedió algo inesperado pasó, algo inoportuno, y entonces cambió la disposición de mi corazón y la alegría se fue. Así de sencillo es. Entonces el fruto del Espíritu no es que nosotros vivamos en alegría. El fruto del Espíritu es que nosotros descubramos el gozo que Dios da. Porque gozo es una condición, una convicción que Dios provee. Yo se lo defino ahí en su bosquejito. A mí me gustan las definiciones cortas y que podamos entenderlas y replicarlas fácil. Gozo es satisfacción completa en Dios, sin importar lo que pase alrededor. En cambio, la alegría es una emoción que reacciona a lo que pasa, a lo que está sucediendo alrededor mío. Depende de las circunstancias. Entonces ahí nos encontramos. Dios demanda fe, Dios quiere que yo confíe en Él. Dios demanda relación, Dios quiere que yo camine con Él. Y Dios espera que como yo confío y estoy en Él, fructifique, que yo dé frutos que se parecen a Él. El tema de esta tarde, después de hacer ese recordatorio, porque ya tenemos 3 semanas sin tocar este tema, el tema de esta tarde es fructifiquen en humildad. Fructifiquemos en humildad. Sígame por favor en su pasaje, en su texto, Lucas capítulo 18, verso 9. Con cariño, hermanos, apaguen los teléfonos, pónganlos en silencio porque si empiezan a llamarnos desconcentran a todos. Lucas 18, verso 9 al 29. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. No soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros creemos comúnmente, y yo esto lo he compartido a la luz de otros pasajes,
que humildad tiene que ver con sencillez. Y eso puede ser. Pero normalmente creemos que humildad tiene que ver con recursos. Y además, en Latinoamérica, nosotros decimos, es que él es muy humilde, es que ella es muy humilde. Y lo que estamos tratando de decir es que tiene pocos recursos económicos. Y yo le digo a mi hermano que yo he conocido personas que tienen pocos recursos económicos y son lo más arrogante del mundo. La humildad no tiene nada que ver con el dinero que tengamos. Así como también he conocido gente que tiene recursos económicos y son súper humildes. Entonces la humildad no tiene que ver con lo que tenemos o no tenemos. La humildad bíblicamente viene de dos frases, de dos palabras, que quieren decir bajo y mente, froneo. Una traducción literal sería bajeza de mente o mentalidad humilde. En la Biblia la humildad no tiene que ver con dinero. En la Biblia la humildad no significa tener baja autoestima o autodespreciarse o tener una falsa, llamémoslo así, un falso reconocimiento de que tenemos poco. Porque alguien puede, por ejemplo, cantar muy bien o tocar muy bien y uno le dice y no lo reconoce. Y entonces realmente no tiene nada que ver con eso. En la Biblia, la humildad tiene que ver con un tema del corazón, una disposición del corazón. Yo tengo 3 ideas sencillas nada más para compartirle y para que usted y yo podamos reflexionar esto esta semana. ¿Por qué Jesús comparte esta parábola tan cortita en ese momento? Recordemos el contexto. Jesús ya está avanzado en su ministerio. ¿Y por qué Jesús habla en esta comparación que nos hace hoy? Yo quiero recordarle, especialmente para los hermanos que son nuevos, los que están conociendo al Señor, una parábola lo que significa es poner al lado dos cosas. Digamos, si nosotros tuviéramos 2 tipos de sillas y ponemos 2 sillas acá, la parábola lo que hace es compararlos. Entonces, en el original parábola lo que quiere decir es poner 2 cosas al lado. Pero en el sentido, digamos, pedagógico, la manera en la que Jesús lo usa para enseñar, es una historia sencilla, no es un cuento. Es una historia sencilla que tiene ciertas características importantes. La situación que se va a narrar es de la vida cotidiana, pero va a enseñar una verdad espiritual profunda. Es una situación común que la forma en la que la va a explicar el maestro es sencilla y fácil. No es solo una historia linda, no es solo un cuentito. Es una intención de Dios de dejar algo en el corazón. Recuerde lo siguiente, las parábolas no las tenemos que interpretar para saber qué es cada cosa. ¿Qué significa esta persona? ¿Qué personaje es este? Las parábolas tienen un mensaje central. La meta de la parábola es dejar en el corazón de nosotros, a través del contraste, una enseñanza espiritual profunda. Jesús nos dice que no todos la van a entender, porque la parábola trae consigo un misterio. Y el misterio es que necesita un corazón dispuesto. No todos la van a entender. Mateo 13:13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen y no quieren entender. Una parábola es una enseñanza principal que confronta al oyente y quiere dejar algo memorable, quiere dejar algo que nosotros no se nos olvide. Y en medio de esa narración cortita, Jesús es buenísimo para enseñar algo sencillo. Esta parábola tiene algo que muchas no tienen, y es que nos da la razón por la cual Jesús la cuenta. Vea conmigo el verso 9. A los que confiaban en sí mismo como justos, y los que menospreciaban los otros, les dijo. Esta parábola está enfocada en aquel que cree que su propia justicia es suficiente. Para el que cree que lo que él hace o lo que ella hace, el listado de cosas buenas que puede hacer es suficiente. Y como les he dicho en esta serie que hemos hablado, nosotros, la iglesia latinoamericana, es heredera de una serie de movimientos que comprometen la manera en la que entendemos la revelación bíblica. Y creemos que todo esto gira en torno a nosotros.
Y nos vendieron en algún momento, antes de los años 2000, en la década de los 80s y los 90s, que ser cristiano era no hacer ciertas cosas. Era dejar de bailar, era dejar de tomar, era dejar de fumar, era dejar de decir malas palabras y empezar a vestir distinto, comprar una Biblia grande y meterse a una iglesia donde habían cultos de 3 horas. Y Jesús le dice a los que están oyendo, a los que creyeron que la manera en la que se llega a Dios es por sus propios medios, les cuenta esta historia. Hay 2 personajes, realmente 3, pero hay 2 personajes que se mencionan de manera directa. Verso 10. 2 hombres subieron al templo. ¿A qué iban, hermanos? A orar. Están buscando a Dios. 2 personas, 2 varones, suben a la casa de Dios a hablar con Él. Uno era fariseo y otro era publicano. Les voy a describir para que todos estemos en un denominador común quiénes eran los fariseos. El fariseísmo fue un movimiento buenísimo, buenísimo. Ahora para nosotros es una palabra negativa, pero el grupo de los fariseos fue gente que quería mantenerse en la palabra. Hermanos, después de que Israel fue tomada y llevada a cautiverio, la presión cultural por perder quién era Dios era fuertísima. El idioma era distinto, la música era distinta, la comida era distinta, el lugar en el que estaban era distinto y eran esclavos en ese lugar. Todo se podía perder. Entonces, entre el siglo 3 y 2 se levantó un movimiento de hombres que trataron de sostener, de guardarse en la palabra. Y de ahí nació este grupo que nosotros hoy conocemos como los fariseos. Ellos se enfocaron en 3 cosas: en leyes, en las costumbres y en las normas. Empezó súper bien. La intención era mantenerse en la palabra. Su nombre posiblemente viene de la palabra perushim, que quiere decir guardarse, sostenerse. Amaban la palabra, hermanos, los fariseos. Pero en el tiempo en el que llegó Cristo, hace 2000 años, los fariseos estaban enfocados en todo menos la palabra. A lo largo de los años empezaron a adorar a los que interpretaban la palabra. Y eran más importantes sus interpretaciones que la Biblia. Ya no les interesaba la razón por la que Dios dio las cosas. Lo que les interesaba era seguir lo que los líderes decían. Lo único que les importaba era cumplir la lista de normas que tenían que cumplir para, según ellos, llegar a la salvación. Ellos creían que la única manera en la que alguien se podía salvar era conservando, era cumpliendo a cabalidad por completo la ley. Esa era la única manera. Y es una estafa, es un error, porque nadie puede cumplir la ley por completo. Nadie la puede cumplir. Pero ellos lo que vendían era una religiosidad externa. Todo el mundo los veía a ellos como los que cumplían de manera extraordinaria. Y hermanos, hay escritos antiguos de una serie de tonteras que hacían. Ellos tenían normas para lavar los vasos, ellos tenían normas para limpiar la mesa, ellos tenían normas para cómo se aplanchaba la ropa, y todo eso para ellos ya era espiritual. Por eso criticaban tanto al equipo de Jesús, porque con Jesús no se hacía nada de eso. Los criticaban porque no se lavaban las manos de la manera en la que había que lavarse, no usaban los utensilios como habían que utilizarlos. Jesús andaba con gente que no tenía que andar. Y tenían una serie de reglas absurdas. Distancias que no se podían caminar en sábado. Diezmaban lo insignificante, pero los pecados grandes para ellos eran cualquier cosa. Se habían enfocado solo en sus interpretaciones y eran súper influyentes. Los fariseos no vienen de los sacerdotes. Los fariseos vienen de los maestros de la ley. Eran los que se encargaban de entrenar a la siguiente generación. Eran los que tenían a cargo enseñar la Biblia a los niños y a los jóvenes. Eran los que le replicaban cómo se interpretaba la Biblia. Tenían una influencia enorme y toparon de frente con el maestro. Así como Jesús no soportó que alguien impidiera que llegara
a Él a través del templo, que era la única manera en la que se podía llegar a Dios en ese momento, el Señor pegó de frente con los fariseos, igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista en un momento va moviéndose y empieza a ofenderlos horrible, horrible, antes de que el ministerio de Jesús empezara. Los ofendía, pero lo odiaban a Juan el Bautista, los fariseos. Y como Jesús, en el momento en el que Juan queda preso y lo matan, lanza su ministerio de una manera más violenta, igual lo empiezan a odiar. Lo empiezan a odiar porque lo que Jesús predica es distinto. No se trata de cómo usted lava un trapo. No se trata de la ropa que usted usa. No se trata de lo que usted dice en público, sino se trata de cómo está su corazón. Y eso chocó con su religiosidad, y lo que decidieron fue: a este man tenemos que matarlo, a este brother tenemos que matarlo. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Ahí le pongo en su bosquejito 4 cosas sencillísimas. Primera, hipócritas. Vean, hermanos, todos los que estamos aquí somos pecadores, todos. Toda persona que ha sido parida, que nació o nacerá, todos son pecadores por una sola persona que no ha sido, que es Jesús. ¿Me dan un amén? Es el único que ha vivido sin pecado. Todos los demás somos pecadores. Pero los fariseos se sentían los dueños de la fe, los dueños de todo, porque ellos de manera externa demostraban cumplir la ley. Y Jesús eso no lo soportó. Jesús les decía una ofensa que hoy nos cuesta entender, pero lo que les decía, para que usted me entienda, les decía sepulcro blanqueados, ¿verdad? Pero lo que les decía a ustedes son podridos. Eso nos cuesta a nosotros entenderlo. Pero en la cultura era una manera horrible de decirle a usted: es un zombie, usted es un muerto que anda caminando, que no tiene vida realmente. Aparenta afuera tener algo, pero por dentro está completamente podrido. Primer problema. Segundo, legalistas. Conocían la Biblia, pero para tirársela a los demás, no para conocer a Dios, sino que lo que les interesaba era replicar ciertas cosas que la Biblia decía a su antojo. Les encantaba algunas cosas y otras no. Un ejemplo clarísimo en la palabra es que ellos declaraban ciertas cosas santas. Entonces, cuando algún familiar tenía necesidad de algo y ellos podían ayudar, ellos decían: no, yo declaro mi cuenta bancaria santa y ya no se lo puedo dar, porque le dije que a Dios que eso es de Él y no se lo puedo dar. Cuando el Nuevo Testamento nos enseña que el que no cuida a su familia es peor que un infiel, es peor que una persona sin piedad, sería la traducción, una persona no creyente. Ellos eran unos hipócritas, unos legalistas. Tercero, ejercían un orgullo espiritual brutal. ¿A qué me refiero con eso? Ellos se creían la gran cosa. Ellos se creían lo más importante. Ellos eran los superiores a todo el mundo. Y cuarto, un desconocimiento total de la palabra. Ellos no entendieron los mandamientos. Ellos solo les importaba la manera en la que se habían interpretado esas leyes. No les interesaba qué es lo que Dios quería con esos mandamientos. Yo no sé si usted se ha preguntado qué pasó con los fariseos. En el año 70, cuando se destruye el templo, hubo grupos que desaparecieron por completo. Por ejemplo, los saduceos, que era un grupo político religioso, desapareció por completo porque dependía del templo. Los fariseos no. Los fariseos mutaron a lo que nosotros hoy conocemos como el movimiento rabínico, los que dominan la palabra, el Antiguo Testamento, y le enseñan a los demás. Ellos no se llaman fariseos, pero cuando nosotros lo vemos históricamente, fue lo que fue generando la interpretación bíblica que hoy nosotros llamamos el movimiento rabínico. Ese es uno de los personajes, el fariseo que está orando. El segundo personaje es problemático también. Es un publicano, y yo sé que muchos de ustedes tienen muchos años en la fe y esto lo saben, pero es muy importante recordarle a aquellos que están empezando. Un publicano era un hombre que tenía a cargo recoger los impuestos de Roma. Eran unos vendidos, eran unos traidores. Ellos se vendían a Roma por dinero. Su trabajo era recolectar el impuesto de Roma. Roma tenía un sistema tributario importantísimo y exitosísimo. Roma cobraba impuestos por todo, igual como vivimos hoy nosotros.
Tenían impuestos para los transportes, para el comercio, para las mercancías, para las casas y también para la producción. Por eso a Pedro y a Jesús les fueron a buscar para que pagaran impuestos. Porque todo mundo tenía que pagar su parte, su impuesto. ¿Qué es lo que hacía Roma? Roma, en lugar de pelear en los barrios, le daba la posibilidad a que alguien fuera un contratista. Entonces alguien conocía el pueblo y era más sencillo para Roma darle un puñado de soldados a esa persona y que esa persona que conocía a todo mundo hiciera el orden necesario para cobrar los impuestos. Tenía victoria para Roma en todo sentido, porque le funcionaba, llegaba el dinero que esperaba y le ofrecía al recaudador de impuestos una comisión. La comisión era lo que quisiera hacer. No estaba escrita la comisión. Era lo que él quisiera sacar por encima. Roma recibía su parte y todo lo que el publicano pudiera recibir para él, él se lo dejaba. Eran odiados, hermanos. Nadie quería estar con ellos. Era lo que se llama bíblicamente un pecador público. Era considerado como decir las prostitutas, que abiertamente pecaban en público. Así era un publicano. Esos son los dos personajes de esta historia, esta narración que nos hace Jesús. Dos hombres suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo. Verso 11. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Usted puede ver claramente lo que está pasando acá, pero yo quiero que hoy lo desengranemos bonito. Este fariseo se pone en pie para que todos lo vean, empieza a orar en voz alta, con una arrogancia, hermanos, y la primera frase nos muestra realmente lo que está pasando. Oraba a solas. La NBI dice, oraba consigo mismo. Hablaba consigo mismo. Ese no es un tiempo para él hablar con Dios, es un tiempo para él. Él no está hablando con Dios, él está hablando con su ego. Y le dice, gracias por dos cosas. Gracias porque no soy como los otros y gracias por las cosas que yo hago. No soy como los otros que son pecadores, yo soy distinto. Está diciendo, ese juega vivo. Y luego dice, gracias por las cosas que yo hago, que para él son espirituales. Ayuno y diezmo. Y según él está orando. Según él tiene una relación con Dios. Eso es lo más preocupante. Porque todos los pastores queremos que las iglesias crezcan. Todos los líderes quieren que sus grupos crezcan. Dios quiere que más gente les conozca. Yo espero que usted en su corazón, usted quiere que más amigos suyos que están alejados de Dios lleguen a Él. Amén, hermanos. Amén. Pero nosotros creemos que estar en Dios es venir al culto. Porque este chaval está en el culto. Según él tiene una relación con Dios. Pero vea, lo más básico y lo más risible, retándonos a nosotros, no burlándonos de él, es que él cree que está orando. Él no está orando. Él está hablando con su propia manera de ser justo. Él está hablando con el constructo que él tiene en la cabeza, la manera en la que él ha creído que alguien llega a Dios. Dizque portándose bien, haciendo A, B y C. Para él son dos cosas: no ser como los pecadores que son terribles para él, y hacer las cosas que supuestamente hay que hacer. Y lo que él dice es ayunar y diezmar. Y es más, Jesús nos cuenta esto de una manera exagerada, porque los fariseos ayunaban una vez a la semana. Y este chaval lo dice que él ayuna 2 veces a la semana. Y según él está orando. Por eso le pongo ahí en su guía. ¿Qué es orar, hermanos? Orar es hablar con Dios. Es lo que hablamos con los niños siempre.
Orar no es repetir palabras. Orar no es un ritual. Orar no es tratar de impresionar. Orar es la comunicación que tiene un hijo, una hija de Dios con un Dios vivo que le ama, que le necesita. Orar es saber que Dios está cerca. Orar es saber que Dios es Padre y escucha. Orar es reconocer que nosotros no podemos. Orar es saberse débil y no confiar en lo que tenemos. Pero este man está confiando en todo lo que él hace. Orar es que alguien de un corazón sincero, sin maquillaje, se acerca a su Dios. Yo se lo defino ahí en su guía. Orar es un acto en el que una persona se acerca a Dios con corazón humilde, para adorarlo con autoridad, o sea, para entregarle la autoridad a Él. Implica dependencia y requiere confesión. No solo es pedir algo, es vivir dependiendo de Dios. Y este fariseo no hace nada de eso. Él está conforme con su vida. Él no ocupa nada. Él no ocupa de Dios. Él no ocupa ayuda. Él está contento con lo que tiene y con lo que hace. Y cada vez más me duele a mí, en mi caminar cristiano, ir descubriendo esto en nuestros corazones. Y irnos dando cuenta que estamos completamente desenfocados. Esta oración es vergonzosa. Esta oración no pasó pero ni 10 centímetros de donde él lo dijo. Y lastimosamente hay momentos en los que nosotros nos atrevemos a juzgar, nos atrevemos a volver a ver otro, porque creemos que nosotros hemos alcanzado cierta altura. Él está conforme con su justicia. Él está conforme con lo que hace, está conforme con lo que no hace y no se ha dado cuenta que es ciego. Conoce la Biblia. Es más, muy posiblemente los fariseos memorizaban libros completos del Antiguo Testamento. O sea, se la sabe de memoria. Ha oído de la palabra, pero no conoce al Dios de la palabra. Y esto es muy doloroso cuando personas en medio de un problema o una dificultad se dan cuenta que han estado cerquita de Dios, pero no saben quién es Dios. No conocen a Dios. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Si el fariseo hace dos cosas, que es en una manera arrogante decir no soy como los demás, y lo segundo es decir y hago esto, echarle en cara a Dios, el publicano nos enseña a nosotros 4 cosas que es lo que yo quiero que usted se lleve a casa hoy. Es más, yo digo esto y hasta podemos parar e irnos porque no hay nada más que agregar. El publicano lo que quiere es enseñarnos a nosotros en esta historia. Jesús lo que quiere enseñarnos con el publicano es esto. 4 cosas que se las enumero. Dice que estaba lejos. Vean qué interesante esta comparación, porque yo les dije a ustedes que Dios espera relación. Y para tener relación ocupamos cercanía. Pero vea qué interesante que cuando nosotros llegamos a Dios tenemos que tener claro quiénes somos nosotros. Y cuidado, usted llega a Dios creyendo que usted merece llegar a Dios o creyéndose igual a Él. Vean, hermanos, si hay algo que me molesta a mí en la vida es ver a un líder hablándole a Dios como si fuera cualquier cosa. Y le voy a decir algo: los líderes influyentes, los famosos, se atreven a agarrar un micrófono y ordenarle a Dios y decirle a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. ¿Quién se cree? ¿Quién se cree usted? La Biblia dice: ¿qué le dirá el barro al alfarero? ¿Quiénes somos? Entonces, entendiendo que ocupamos relacionarnos con Él, tenemos que tener claro quiénes somos nosotros. Somos pecadores.
y Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el que es pecador y llega como si nada ante un Dios santo se muere inmediatamente. Solo hay una forma de llegar a Él, a través de Cristo. Y entonces Jesús nos dice que este hombre, estando lejos, no puede ni siquiera levantar la mirada, no puede levantar los ojos al cielo, sino que se pega en el pecho y dice: la oración para mí, la oración humana, tengo que tener cuidado porque no es la oración más importante de la Biblia, la de Cristo son las más importantes, pero la oración humana más importante de la palabra, y es una frase: Dios, sé propicio a mí, pecador. El que sabe de Dios, el que supuestamente conoce a Dios, este religioso, habla de lo que no es y de lo que hace. Pero la oración del perdido, del pecador, es distancia, actitud humilde, actitud de confesión y una frase directa: Dios, sé propicio a mí, pecador, sálvame. Mi amigo, Dios trabaja con los que se rinden. ¿Qué importa lo que usted haya hecho? ¿Qué importa lo que pasó? El publicano reconoce que ocupa ayuda, y Jesús vino por los que necesitan ayuda. Hay gente que tiene su rollo tan resuelto que no ocupa de Dios. Es el caso de este religioso. Pero hay otros que en su humildad se reconocen quebrados espiritualmente. Vea lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira. ¿Cómo, hermanos? Lo cantamos millones de veces como un corito. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, mira de lejos. La humildad bíblica no es ser tímido. La humildad bíblica no es hablar suavecito o pensar menos de sí mismo. La humildad bíblica es reconocer lo que somos ante un Dios santo. La humildad bíblica es no perder de perspectiva quiénes somos. Entonces, cuando hablamos de fructificar en humildad, estamos hablando de lo que produce el Espíritu Santo en un hombre que está plantado en Él. Y como una parte de ese fruto es reconocerse pecador, reconocerse inútil, reconocerse incapaz. Y Jesús cierra esta historia chiquititita con una frase brutal. Vea el verso 14. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Hermano, aprenda esto. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El corazón humilde encuentra salvación. Y yo le preparé ahí 4 gemitas, ya le di una, la del Salmo 38:6, que el Señor atiende al humilde. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Yo sé que nosotros siempre decimos, ok, al juega vivo, Dios lo ve de lejos. Que a mí eso no es lo que me sorprende del pasaje. Porque Dios no es una adolescente que cuando le cae a alguien mal nada más no quiere verlo. Ese no es el tema. El tema es que hay una distancia. Él atiende al humilde, pero al altivo lo ve de lejos, no está cerquita. Si nosotros vivimos la humildad que produce el Espíritu Santo, Dios está cercano a nosotros. ¿Cuánta gente se habrá alejado de una cercanía riquísima con Dios por la actitud de su corazón, por su orgullo, por su arrogancia, por su capacidad de ser autosuficiente, por saber solucionar sus cosas en lugar de depender de Él? Si usted quiere aprender a ver a Dios moviéndose en poder y en autoridad en su vida, usted tiene que confiar en Él. Y para confiar en Él, usted necesita estar cerquita de Él. Es la única manera
en la que usted logra empezar y yo empiezo a ver a Dios moverse de una manera extraordinaria. Él dice que Él está cerquita. Dios, el que hizo todo, está cerca del que tiene el corazón humilde. Y yo no entiendo por qué el mundo adora al arrogante. Yo no entiendo. Es más, la humildad vista como una debilidad. Porque Jehová atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Salmo 34, 18, ahí también está en su guía. Cercano está Jehová al quebrado de corazón y salva al contrito de espíritu. Entonces no solo se acerca a Él físicamente o espiritualmente a nosotros, sino que acciona, se mueve y salva al que es humilde. Isaías 66, verso 2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y ojo a esta frase: y que tiembla a mi palabra. Que cuando lo oye hablar, cuando entiende la escritura, cuando la escucha, respeta, ama y honra a lo que dice el Señor. A mí me encanta esto porque dice que la mirada del Señor está con el humilde. Miraré a aquel que es humilde de espíritu. Y me hace pensar como cuando nosotros estamos cuidando un bebé. Cuando estábamos cuidando a nuestros hijos que eran chiquititos. No queremos ni soltarles la mirada un ratito. Porque somos los papás y vamos a cuidarlos de cualquier preocupación, de cualquier cosa que pase mala. La mirada de Dios está cerquita del que es humilde. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime: yo habito en la altura y la santidad. Él es el león. El león es el más alto, el altísimo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Quiero que entienda lo que está diciendo Isaías. Dice que Él se llama el alto y sublime. Y Él vive en la altura. Dice que Él vive en la santidad. Pero ¿sabe dónde vive también Dios? Con el quebrado, el quebrantado y el humilde de espíritu. Dios hace casa cerquita del que tiene un corazón propenso a la mansedumbre, propenso a la humildad, para hacer vivir el espíritu de los humildes. El Altísimo vive con humildes. Volviendo a Lucas 18:14, que es conforme cierra el pasaje de hoy, esos 4 versitos que hemos estado hoy, dice Cristo: les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Hermanos, si hablamos de que oración es hablar con el Señor y depender de Él, la oración sencilla de este Señor fue suficiente para salvarlo. Esta humildad no es la que se practica aparentando, sonriendo bonito. Esta es la humildad que produce el Espíritu Santo en alguien que está plantado en Dios, que dice: necesito de Él, no quiero vivir sin Él. 4 cosas que debemos aprender. Distancia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que alejarme de Dios? No. Eso lo que quiere decir es que tengo que tener la correcta dimensión de quién es Dios y quién soy yo. Y tengo que llegar con cuidado a través del camino que el Señor ha hecho. Ya el camino está libre, el trono se llama gracia. Claro que sí, podemos llegar, pero nosotros no vamos a llegar pegando gritos, jugando de que somos los que merecemos eso. Llegamos con solemnidad, con respeto, con honra, con alegría, con asombro. Segundo, con una actitud correcta, que es la actitud humilde. Con una actitud que confiesa el pecado, porque Él golpea su pecho y dice: soy yo. La bronca soy yo, no es los demás. El problema no es lo que hizo la otra, lo que hizo el otro. El problema soy yo. Reconoce su pecado. ¿Qué es lo que pasa con el creyente? Que maquilla su pecado con mentira. Maquilla su pecado con excusas. Maquillamos. Él llega clarito y dice: Señor, la bronca soy yo. Yo soy el problema. Y cuarto, habla de manera genuina.
una sola frase que le fue suficiente para cambiarle su historia. Señor, perdóneme. Señor, sálveme. En el caso del Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Esta humildad es la que lleva a un corazón a humillarse delante de Dios. Voy a pedirle alabanza que me acompañe aquí al frente. Querido hermano, querida hermana, estar lleno de orgullo y justicia propia condena. Usted no puede creer que porque haga A, B o C es suficiente para poder estar delante de un Dios santo. Nos toca depender de aquel que recibe nuestro clamor, que recibe nuestra oración. Y yo quiero invitarla a que cierre sus ojitos ahí un momentito. Ahí. Dios está aquí, mi hermano. Dios está acá. En esta historia tenemos dos personajes, el publicano, el recaudador de impuestos, y el fariseo. Pero hay un tercer personaje que es el que escucha la oración, que es Dios. Y es el personaje más importante de la historia porque a uno no lo oyó y a otro le cambió la eternidad. Venga hoy. Vamos a cantar Aquí estoy. Aquí estoy. Venga hoy. Delante de su Dios. Pero llegue con la actitud correcta. Bien, hermanos, qué interesante es nosotros descubrir, por ejemplo, bíblicamente que somos salvos por gracia. Qué lindo que es darse cuenta que fuimos predestinados. Qué hermoso es saber que el Señor nos sostiene. Todas esas doctrinas que son importantísimas y que especialmente desde hace 500 años le dieron vida a la iglesia evangélica, protestante y reformada. Pero mi amigo, ¿para qué perdemos tiempo enfocándonos en lo que es seguro y que está en las manos de Dios? Enfóquese en lo que usted tiene que hacer. Enfóquese en lo que nos toca a nosotros. Para Jesús es importantísima la manera en la que usted dispone su corazón para llegar a Él. Y yo puedo cometer un error asumiendo hoy que usted está en Cristo. Si usted no está en Cristo, ahorita solucionamos eso, para que usted llegue a Él y se rinda en Él. Es una oración muy sencilla. Pero si usted está en el Señor hoy, mi hermano, hoy es momento de llegar a Él de la manera correcta. Estar lleno de orgullo, estar lleno de justicia propia, condena. Pero tener un corazón humilde, salva. En ese momento fueron un publicano y un fariseo. Esta tarde, noche, somos nosotros los que estamos buscando a Dios. Ellos subieron al templo a orar. Nosotros vinimos a la iglesia a orar. ¿Con qué actitud vino usted? La humildad es la señal de una persona que vive en Dios. Hermanos, el éxito no es la señal de que alguien vive en Dios. La influencia no es la señal que hable en lenguas, que grite, que predique bonito, nada que ver. La señal inequívoca de que alguien está en Dios es que tiene fruto de Dios. Y parte de ese fruto de Dios es humildad que nos desarma, que nos hace sentir incapaces, inútiles, inmerecedores. El fruto de Dios en la vida de un hijo de Dios no es cuánto memoriza la Biblia, y eso es muy importante. El fruto de Dios en una hija de Dios no es cuánto sabe enseñar, que eso está genial también. El fruto en la persona que necesita de Dios y que está en Dios es como decir un racimo, y parte de ese racimo es la mansedumbre, es la humildad. Y es reconocerse pequeñito al lado de un Dios grande. Y es llegar delante de Él hoy, mi amigo, con manos vacías. Yo lo que quiero invitarlo hoy es a que suelte su fuerza. Suelte su fuerza. Suelte su capacidad. Suelte sus dones. Suelte lo que usted medio sabe. Suelte lo que usted tiene a su haber.
y ríndase ante Él. Camine en la humildad que da vida. Vea, mi amigo, por favor escúcheme. Camine en la humildad que salva. Camine en la humildad que justifica. Jesús en esta parábola nos dice por qué la dio, y al final nos la interpreta. Dice: uno de esos bajó justificado. Uno de esos salió de ese lugar perdonado. Mi amigo, no se pierda la oportunidad hoy de salir de este lugar nuevo. Entréguele a Dios su pecado, sus fuerzas, su agenda, su plan, y ríndase ante el Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí. Y nosotros también vinimos, Señor, estamos aquí en su casa, igual que estos dos hombres de la Biblia. Hoy queremos rendirnos y soltar todo lo que es aparentemente seguro, Señor, y con corazón humilde, Señor, reconocernos necesitados de ti, Señor. Hoy nos ubicamos, usted es el Rey y nosotros somos los siervos, Señor, y queremos vivir en la humildad que salva. Ayúdanos, digámosle: aquí estoy. Completamente a ti. Completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón. Puedo hacer
puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Señor, hoy te entregamos lo que somos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor, nuestros corazones. Que puedo Te entregamos, Señor, nuestras necesidades, Señor, nuestras debilidades, nuestro pecado, Señor. ofrezco mi corazón. Padre, no tenemos cosas inteligentes que decir hoy, Señor. Espíritu Santo, habla por nosotros, Señor. Diga lo que puedo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Levante las manos con nosotros, hermano. Completamente a ti. Usted no tiene nada que ofrecer que a Dios lo sorprenda. Entréguese usted hoy. Diga, aquí estoy. Aquí estoy con manos alzadas, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. La última vez, iglesia, aquí estoy. Aquí estoy con manos alzadas, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, yo soy. Mi amigo, ¿qué podrá tener usted de valor si Dios es el dueño del sol? ¿Qué podrá usted tener de valor si los planetas son de Él? Si la música la hizo, si el aire Él lo creó, los colores. ¿Qué tenemos nosotros de valor? Nada, nada. Cuando Jesús está molesto porque no dejan que alguien llegue a la iglesia, que lleguen al templo, hay un detalle muy interesante, y es que dice que no dejó que nadie entrara con nada. Usted no puede llegar a Dios con nada. No hay nada que usted tenga o que yo tenga que pueda sorprenderlo a Él. Por eso el corazón humilde mueve a Dios. Deje caer su aparente santidad. Suelte sus fuerzas ahorita. Llegue delante del Dios que lo justifica. Si usted ora igual que este hombre: Señor, sé propicio a mí, pecador. Con sus ojos cerrados, confiese su pecado. No se vaya de este lugar sin entregarle a Dios su pecado. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Límpiame hoy, lávame hoy. Padre, yo quiero estar en ti, Señor, para que usted produzca en mí el fruto que solo usted da. El amor que es el suyo, la fe que es la suya, la paciencia que es la suya, y hoy la humildad, Señor, que proviene de ti, Señor. Yo quiero tener un corazón agradable a ti, Señor. Ayúdame a sostenerme en usted, porque usted de manera sobrenatural va a producir en mí lo que es suyo. Levante las manos conmigo una última vez. Padre, yo envío a este pueblo en paz. Y hoy oramos, Señor, para que podamos ser ramas fértiles en su viña. Para que podamos llevar fruto bueno, agradable y perfecto. Que esta semana, Señor, podamos ser humildes, pero no la humildad que se practica, sino la humildad que usted da. La humildad que viene de su presencia. Produce en nosotros lo que solo usted puede hacer, Señor. Decidimos quedarnos en ti, plantados en ti, Señor, para que usted germine lo que solo usted hace en cada uno de nuestros corazones. Oro en contra del diablo y sus huestes. Oro, Señor, por provisión, protección para cada uno de nosotros. Camina adelante, atrás y alrededor de nosotros, Señor.
Llévanos con bien a nuestra casa y que esta semana podamos verlo a usted moverse de una manera extraordinaria. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. La iglesia dice amén y amén. Hermanos, a fructificar en humildad. Que Dios les bendiga. Abracen a los que tienen ahí cerquita. Dígale qué bueno que es que estamos juntos. Nos vemos de hoy en 8. Chao.